Paz de Cristo, soy el hermano George Medina, Defensores de la Fe. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de un proverbio que no se encuentra en la Biblia, pero que es común en los institutos bíblicos. Un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Y esto se utiliza generalmente para tratar de enseñarle a la gente de que no debe simplemente leer un versículo, sino que es necesario siempre leer los versículos que están antes y los versículos que están después del versículo que estamos tratando de enfatizar. No solamente esto, sino que a veces las personas, en un afán de probar su punto de vista teológico, saltan de un versículo a otro versículo, de un libro a otro libro, simplemente sacando un verso aquí y un verso allá, y divorciados de su contexto, de tal manera que terminan haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia nunca quiso decir. Es muy conocido el hecho de que puede un ateo agarrar la Biblia y decir: la Biblia dice que no hay Dios, y mostrarnos esas palabras impresas directamente en nuestras Biblias. El problema que tiene esta persona es de que está sacando una porción de la Escritura fuera de su contexto inmediato. El versículo al que este amigo se está refiriendo se encuentra en Salmo capítulo 14 y el verso 1, y literalmente dice: no hay Dios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos hablando de un libro que supuestamente nos enseña acerca de Dios y nos está diciendo que Dios no existe. Lo que simplemente tenemos que hacer es leer el contexto. Y el contexto en su totalidad dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces podemos nosotros ver que lo que la Biblia realmente nos está diciendo está hablando de la necedad a la que algunos tienen que acudir en su negación de la existencia de Dios. Y de paso, y entre paréntesis, esto no es que Dios está simplemente insultando a un ateo, y no es la manera en que los cristianos deberían utilizar esa escritura. Simplemente está describiendo una actitud en la que el hombre se hace a sí mismo necio en su afán de negar la existencia de aquel que es innegable. Lastimosamente, esto continúa siendo utilizado por personas aún religiosas cuando ellos se van a la Biblia y hablan acerca de versos como por ejemplo el de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces utilizan este versículo para decir, por ejemplo, ustedes, los apostólicos pentecostales, dicen que uno tiene que ser bautizado para que sus pecados sean perdonados y para alcanzar la salvación. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que el bautismo no es necesario. Obviamente, número uno, dése cuenta que han ido mucho más allá de lo que el texto realmente dice. El texto simplemente dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación comienza y termina con Dios, y nos está diciendo que viene por gracia, no es algo que merecíamos. Pero ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que uno no necesita ser bautizado? Absolutamente nada. De hecho, hace muchos años estaba ministrando en una congregación en Houston y entró alguien que decía: me encanta lo que siento en medio de ustedes, la manera que adoran a Dios, con la libertad que tienen, es un medio ambiente muy hermoso. Me dice: pero yo ya soy salvo, yo ya me he bautizado en mi iglesia y ya recibí el Espíritu Santo, pero hay algo diferente entre ustedes. Y entonces, pues, obviamente lo que yo hice fue llevarlo a las escrituras que nos hablan de que el bautismo bíblico tiene que ser realizado en el nombre de Jesús. Y obviamente mi pregunta para él fue: ¿es necesario el arrepentimiento para ser salvo? Hay incontables versículos donde nos habla de la necesidad del ser humano de arrepentirse al acercarse a Dios buscando salvación. Lucas capítulo 3, versos 3 y 5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, lo que yo quería enfatizar, y él se dio cuenta en esa ocasión, fue el hecho de que este versículo de Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10, no está diciéndonos todos los pasos que uno necesita tomar para ser salvo. De otra manera, hubiera incluido acá el paso del arrepentimiento, pero no lo hizo. Otra cosa, Jesucristo cuando comenzó a predicar, así como lo hizo Juan el Bautista, la proclamación era: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Bueno, ¿es esto parte de lo que uno tiene que hacer para ser salvo, arrepentirse y creer en el Evangelio? La respuesta es sí, está en la Biblia. Pero Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 no mencionan ni el arrepentimiento ni la creencia en el Evangelio. Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 que es necesario creer en Dios? No. Hay cosas que versículos y pasajes bíblicos asumen que ya deberíamos nosotros haber realizado, así como también no nos dicen cada una de las cosas que deberían ser realizadas. No hay nada con relación a creer en el Evangelio, ni creer en Dios, ni arrepentirse en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Quiere eso decir que estas cosas no son necesarias? Absolutamente que no. Lo que nos está tratando de decir es que un texto sin contexto es un pretexto. Y un texto sin más textos que hablen del mismo tema, vistos en armonía, poniéndolos unos con otros, es la manera en que tenemos nosotros que acercarnos a la Biblia. Algo que generalmente le digo a los estudiantes del Instituto Bíblico es el hecho de que nosotros nos distinguimos en nuestra manera de acercarnos a la Biblia, en el que tomamos toda la Biblia y formulamos nuestra teología basados en todo el testimonio bíblico, no solamente en un verso aquí, otro verso allá, o obviamente lo que dijo un concilio o lo que dice un credo cristiano. No, la Biblia es nuestra única autoridad, pero la Biblia como un todo. Por eso es que el apóstol insiste y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces esto es algo que necesitamos verdaderamente tomar en cuenta. Y le invito a que usted, si tiene una posición teológica, no simplemente deseche algunos versículos porque no parecen encajar tal vez en sus ideas preconcebidas con relación a cualquier tema, sea el de la salvación, sea el de la deidad o cualquier otro. Necesitamos nosotros tomar seriamente que toda la Biblia es revelación divina y toda la revelación divina debe ser aceptada por nosotros. ¿Creen los pentecostales apostólicos que la salvación es por la fe? Claro que sí. Cada versículo que nos habla de que la salvación es por fe, a través de la fe, y comienza en la fe y termina en la fe, lo creemos. Ciertamente que sí. Pero ahí no termina la revelación divina con relación a la salvación. ¿Es por gracia? Sí, 100% es por gracia. El hombre nunca podría hacer nada para merecer. Y déjeme decirle esto: nosotros cuando nos arrepentimos, somos bautizados en el nombre de Jesús, recibimos el Espíritu Santo, eso no nos hace merecer la gracia divina. Son cosas que tenemos el privilegio de hacer porque recibimos de esa gracia de Dios. Entonces, espero que pueda usted tomar esto en consideración. Y vamos a ir viendo otros versículos que nos hablan al respecto, tal vez en otros programas. Déjeme compartir algo final con usted. Y es otro versículo que con frecuencia se tuerce y se encuentra en Gálatas capítulo 3. Versos 26 y 27 dice de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hay gente que termina de leer así, ahí, y se queda con eso y dice: esto es todo lo que necesito hacer para salvación. Dice que por la fe ya todos somos hijos de Dios. El problema que con frecuencia nos olvidamos es que la Biblia original no tenía divisiones de capítulos ni de versículos. Y es un error dejar de leer en medio párrafo. Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué dice este versículo o este pasaje? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero note lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Noten, en una manera muy hebrea está utilizando frases distintas para describir la misma experiencia. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y porque estamos revestidos de Cristo, somos hijos de Dios, porque Él era el excelso Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es necesaria, sí, pero el bautismo también es necesario para convertirnos en hijos de Dios.
Espero que esta corta lección le haya servido de ayuda. Le invito a que pueda obtener tal vez nuestro libro Cómo leer y entender la Biblia para entrar un poquito más profundo en este tema. Y vamos a tener también vínculos en la parte de comentarios para que usted pueda visitar nuestras páginas, ya sea en Facebook, en Twitter, en YouTube y otros medios sociales. Y nuestra página principal, obviamente, www.defensoresdelafe.org. Es un placer haber compartido con usted esto. Dios le bendiga.